¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás, ¿Cómo Irina? estás? ¿Me ves bien? ¿Me Muy escuchas bien, muy bien? bien. Te Ok. veo y te escucho fenomenal. Ah, perfecto, qué bueno. Déjame Y nada más agarrar mis lentes que están por acá, pero bueno, ya. Y vamos, ¿somos tres? sí, va a venir Catalina también, pero yo no sé dónde está. Voy a invitarla otra vez. Catalina, como digo, os he presentado aquí un momentito. Gracias. Eh, Sí, hija, porque yo creo que la gente lo hemos publicado en redes, ¿verdad? Pero a lo mejor no nos conocen y entonces os he presentado y mientras estaba presentando, y presentando vuestras ponencias, estaba hablando también del Congreso y he invitado también a Catalina, que debe estar por ahí, a lo mejor liada o entrando. Estas cosas a veces tardan un poco. Pero bueno, yo lo que les estaba contando a nuestros seguidores es que, bueno, que tenemos el placer hoy de contar con vosotras dos, eh, con dos perfiles, bueno, que sois especialistas en dos campos muy interesantes que ayudan al despertar de la conciencia. Tú, bueno, aparte de coach y arte terapia, eres especialista en logoterapia y me gustaría que también explicaras un poquito qué es y cómo puede ayudar al despertar de la conciencia. Y luego Catalina hablará de neurofitness. Ok. No sé si quieres empezar a contarnos un poquito tú también eso, en qué consiste y también de qué vas a hablar en tu ponencia, porque un poco sois ponentes de este congreso que vamos a tener en octubre y un poco para ir explicando qué vamos a hablar, ¿verdad? De ello. Como tú lo veas, tú lo explicas como tú lo Claro, veas. no, encantada, no, muchísimas gracias por la invitación y bueno, va a haber efectivamente, tú lo puedes promocionar mejor porque yo soy muy mala para las fechas y así, pero bueno, ya después al final, si no, del vivo, tú explicas cómo y dónde será en octubre. Eh, y yo voy a Sí, participar con este tema que a mí me encanta hablar, que es la autoestima, ¿no? Esta parte de hacernos, y la autoestima, no me refiero a esta parte solamente de amarnos o de pensar bien de nosotros. Yo creo que la autoestima es un trabajo interno que toma bastante responsabilidad hacia cada uno de nosotros, ¿no? Es como retomar el control de nuestra vida, retomar mm, conciencia, como tú bien dices, de quiénes somos, hacia dónde vamos, mm, ¿no? Y yo creo que es un tema que me encanta y ese es el tema del que voy a hablar aquí en el Congreso, ¿no? el Hoy, congreso, sí, el congreso, sí. Sí, yo de hoy hecho, pues, vamos a hablar aquí un cuéntame. poquito de la parte de la logoterapia. Yo me he nutrido de varias Sí, fuentes que a mí personalmente me han servido, como es la psicoterapia de arte, porque yo toda mi vida encontré en el arte un medio de expresión eh, y me encanta. Entonces yo sí creo que necesitamos encontrar varias maneras de canalizar nuestras emociones, ¿no? Y lo que sentimos. Otra parte que a mí me encantó es la parte del coaching ontológico que tiene que ver con el lenguaje, con esta narrativa, cómo decimos las cosas, ¿no? Eh, la, a mí la verdad es que mucho de lo que me ha servido, dando terapia así personalmente, es realmente ser consciente de cómo planteo, ¿no? Mediante la palabra, lo que está sucediendo en mi vida. Y creo que, bueno, ya se unió con nosotros. ¿Qué tal estáis? Buenas Catalina. tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hemos empezado un poco 2 minutos o tres sin ti, porque hasta que uno se une, Sí, ¿verdad? Siempre tardas unos minutos. ningún problema. Os Pero estaba bueno, nos viendo estaba... y he disfrutado mucho, así que ningún problema. Perfecto. Mucho Sí. gusto. Andrea, Igualmente, igualmente. os he presentado, aunque os conocéis porque las dos sois ponentes de este congreso que vamos a lanzar el 7, 8 y 9 de octubre.
pero les estaba diciendo a nuestros seguidores, bueno, a las personas que han querido asistir a este evento, pues eso, un poco les estaba contando un poco vuestro perfil, las especializaciones que tenéis, y Andrea nos estaba contando, bueno, de qué iba a ir su ponencia, ¿verdad? Que va a trabajar sobre la autoestima y lo importante que es desde una manera profunda, no solo quererse, sino de Sí. conocerse y de una manera profunda. Y nos estaba contando de la logoterapia y la importancia que tiene Ay, el ya, perdón. habla, ¿verdad? Nada, no te preocupes. Y Catalina, nosotros también queríamos escuchar un poco, pues igual, ¿no? ¿Qué es esto del neurofitness? Que la gente sabe lo que es la neurociencia, pero el neurofitness ya me parece que es muy No, seguro. sofisticado. Más que nada porque es un término que acuñé yo, o sea que es lógico. Pues mira, yo he querido profundizar un poquito más allá de lo que es la estimulación cognitiva, que es mi campo de expertise, y el entrenamiento cerebral. Entonces, quise demostrar y mostrar a las personas que, al igual que ejercitamos el cuerpo, ¿no? Y que vamos al gimnasio y que nos cuidamos, que nos alimentamos de manera sana, también se puede hacer a nivel neuronal, ¿no? Que la activación neuronal es algo que es una realidad, que crear nuevas rutas neuronales es posible, que no importa la edad que uno tenga, que siempre que lleve y sepa cómo entrenar su cerebro lo puede mejorar. Entonces, por eso lo llamé neurofitness, porque fitness de ejercicio y neuro de neurona. Esa fue la unión de todo mi concepto, y que llevo pues ya más de 22 años trabajando. Imagínate, que parece mentira, ¿no? Pero cuando ya llevas muchos años de experiencia, pues en el fondo es muy gratificante ver y poderlo mostrar. Yo he querido siempre demostrarlo, ¿no? Yo me basé, obviamente, para mí ha sido pues el promotor de todo, que habló de la neuroplasticidad por primera vez, que fue Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que creo que el descubrimiento que hizo descubriendo las células nerviosas, que son las neuronas, y él ya era para mí un visionario. O sea, yo siempre me quedo con esa frase que impactó mi vida desde muy chiquitita, cuando él dijo que éramos los arquitectos de nuestro propio cerebro. Creo que esa frase, si te paras a pensarla un segundo, para mí fue como, wow, ¿y cómo? ¿Y de qué manera? Y por eso me adentré en el mundo del cerebro y dije, yo quiero enseñar a que cada uno pueda hacer la arquitectura de su casa como quiera, que lo pueda montar como quiera, y eso es lo que hago en el entrenamiento cerebral. Así que sí. Bueno, qué bueno. Pues muchas gracias. Pues Un justo placer. Andrea nos está empezando a comentar lo de la logoterapia, que también tiene que ver mucho, ¿verdad?, con la plasticidad neuronal, ¿verdad, Andrea? Bueno, de ese tema se lo dejo a ella. Yo voy a hablar de la parte un poquito más del ser, ¿no? Eh, la logoterapia es una terapia que busca conectar con el sentido de vida, con este propósito, ¿no? ¿Cuántas veces no nos sentimos justamente con esta pregunta, ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene? Mm, ¿No? Y es un poco en estas crisis que nos dan a los seres humanos, a todos los seres humanos, estas crisis existenciales de para qué estoy aquí, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? mm, Que la logoterapia entra a ayudar a la otra persona, a acompañar a la otra persona en el descubrimiento de este sentido, ¿no? El sentido para la logoterapia es hacer cosas, porque no es un sentido de vida único. No nacemos solamente con una misión y un sentido, y cuando este sentido ya por ejemplo, caduca o cambia por diferentes circunstancias en nuestra vida, ya no hay otro sentido. mm, El sentido va cambiando en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? A lo mejor en algún punto de mi vida tenía muchísimo sentido la parte de solo ser madre, de la maternidad, porque así lo requería en ese momento mi vida, ¿no? Mis hijos estaban en edad de crianza, claro. conforme mis hijos crecen, me veo en esta crisis de decir, bueno, ¿no? ¿Y ahora qué? No nada más puede haber esto, y entonces yo me meto a estudiar esta parte de la logoterapia, que me cambia la Mm, vida a mí personalmente. Por eso creo en ella, ¿no? Porque yo misma tuve esta crisis existencial en donde me preguntaba, y bueno, ¿y ya? ¿Esto es todo? ¿No? Y entonces, claro. eh,
por medio de un proceso personal, primero que nada, volví a descubrir y me di cuenta, y fue maravilloso darme cuenta que no solamente hay un sentido y ya, acabas con esa misión, por decirlo de alguna manera, y se acabó tu vida. Hay que descubrir, ¿no? Otros sentidos en diferentes etapas de nuestra vida. No sé si a ustedes les ha pasado que se cuestionan de repente, bueno, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué? O crisis, esto que estoy haciendo ya no me está llenando, ya no es lo que quiero hacer. Y yo creo que vemos las crisis muchas veces como algo muy amenazador. O sea, las queremos evitar a toda costa, ¿no? Es como, crisis no. Y las crisis son buenas porque nos redireccionan, ¿no? Creo que todos tenemos esta brújula interna que a veces simplemente se queda dando vueltas y no sabemos ni para dónde. Y yo creo que la crisis nos lleva a volver a darnos cuenta hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir y con qué queremos conectar, ¿no? En cierta etapa de nuestra vida. A lo mejor a los 30 conectamos con ciertas cosas y qué maravilla, pero a los 40 son otras completamente diferentes. Y yo creo que justamente la crisis es la que nos va reseteando, es como reinventarnos, reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? La cosa de la crisis es que muchas veces nos quedamos varados buscando fuera de nosotros esas respuestas, ¿no? Yo creo que hay que ir justamente al interior y a la conciencia, como tú dices, Irina, ¿no? Sí, porque Totalmente. además ahora además hay muchas personas que nos están viendo que son mujeres, que lo estoy viendo por los nombres y la gente que viene. Y bueno, y también tenemos seguidores hombres, pero es verdad que la vida cambia mucho y tanto importante es saber que tenemos esa plasticidad para remontar una nueva casa en una nueva Claro. época, como para saber dónde vamos, ¿verdad? Porque cuando eres adolescente, pues primero los estudios, pero ¿y quién eres, no? Y luego te identificas con tu profesión, que a lo mejor eres enfermera, pero luego eres madre, pero luego eres hija, eres amiga, eres o padre, hijo, amigo. Y luego cambian cosas, como ha pasado con el COVID, que ha dado una buena torta a muchas de las cosas más establecidas que servían de nuestro el paradigma, ¿no? De la base de la sociedad. Entonces, si no tenemos también esa claridad de ir adentro para saber qué, a través de lo que tú exploras, Andrea, y tenemos también la plasticidad de adaptarnos y construir un nuevo Ujú. andamio para construir una nueva casa en esa nueva, donde ha pasado un tsunami y no hay nada, es que no podemos seguir. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo que las crisis son oportunidades y de hecho ya lo sabéis que en chino el carácter de crisis y Ujú. oportunidad es el mismo y esa sabiduría es porque se lleva sabiendo hace miles de años y hay que tomárselo así, pero claro, hay que saber de todo, hay que tener herramientas, imagino que eso es lo que vas a hablar tú, Andrea, también en el Congreso, de cómo llegar a ese autoconocimiento y tú por otra parte, eh, Catalina, vas a hablar de cómo construir esos andamios, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, además lo que dice Andrea está completamente ligado, yo creo que es la base y el constructo de todo, ¿no? La conexión con el ser. Es decir, Andrea lo ha definido muy bien y en neurociencia yo lo denomino el pensamiento vertical, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a vivir en pensamiento horizontal. Siempre parece que todo lo que te rodea es lo que importa y lo que te rodea es lo que hace que tú te sientas de una manera u otra. Es la Mm. conexión contigo, el conocerte a ti, el estar perfectamente alineado, donde tu cerebro, tu corazón, tu intestino, todo está comunicándose con lo que eres tú. De hecho, hay una zona del cerebro que está justamente aquí, que son las ínsulas, que es la conexión con el ser, que es lo que se desarrolla cuando meditas. Entonces, lo que ha dicho Andrea, yo vamos, 200% de acuerdo con ella, porque uno, las crisis son la palabra crisis es algo que nadie quiere oír hablar ni quiere mencionar, pero son cambios y transformaciones que tienes tú contigo mismo. Otra cosa es que lo quieras escuchar, Mm. porque conocerse a uno mismo es de las cosas más duras que existen en el mundo. Es mucho más fácil ponerte tu coraza, vivir en el mundo paralelo, pero cuando tú llegas a ti, conectas contigo y sabes lo que te gusta, lo que no, lo que quieres cambiar y sobre todo te hablas realmente a ti mismo de lo que tú quieres hacer, wow, ese momento es un momento que los que hemos pasado, que nosotras tres
claramente hemos pasado por ello, porque si no, no estaríamos aquí conectadas en esta esencia hablando, realmente es el antes y el después, ¿no? Y justamente yo de lo que voy a hablar es de eso, ¿no? De a qué llamamos felicidad. Mm. O sea, ¿por qué la felicidad? ¿Qué tiene que ver la felicidad con el cerebro? La felicidad lo es todo, pero la felicidad lo es todo cuando uno está conectado consigo mismo. Porque siempre tendemos a decir, es que mi rol es de cuidador, mi rol es de estar para los demás. Bueno, ¿y tú? ¿Para ti? Porque a eso lo llamamos egoísmo. No tiene Mm. sentido, ¿no? Entonces creo que sí, sí, a mí me ha gustado mucho escuchar a Andrea porque estoy completamente de acuerdo con ella y es exactamente la misma línea en la que yo pienso que hay que ir, ¿no? El ir mucho más allá y el estar muy vinculado y muy conectado con lo que somos. Ujú, Mm. ujú. De hecho, yo también hablaba el otro día con un amigo que está montando un instituto, el Instituto de Educación Consciente, que hablábamos lo que dices tú, ¿no? La horizontalidad. O sea, siempre nos educan para mirar para afuera, para aprender astronomía, astrología, física, física cuántica, biología, pero hay poco conocimiento, o sea, pocas herramientas de base, ya no te digo en la universidad, de base a nivel de primaria, infantil, primaria y secundaria, que ahonden en el ser y que tengan ese conocimiento vertical de, bueno, esto cómo funciona el Totalmente. corazón, cómo está, ¿verdad? Y cómo nos conectamos con el todo, porque aunque no sea religioso, la gente de alguna forma se está acercando a la idea porque lo siente que por supuesto no somos solo esto, ¿no? Solo somos cuerpo, cabeza y, o sea, somos algo más, porque el amor rompe fronteras de tiempo, de espacio, y eso es una capacidad que tiene el ser humano, ¿no? Y eso también, bueno, tiene que ver mucho con lo que dice Andrea. No sé qué piensas, Andrea. Sí, y fíjate ahora que dices esta parte de que no nada más somos mente y somos eh, cuerpo. Justamente Víctor Frankl propone esta parte de la tridimensionalidad en el ser humano, en el que dice, no nada Mm, más, pues se enferma entonces el cuerpo y ¿qué queda, no, del ser humano? Entonces ya a la claro. basura, o se enferma la mente y ¿qué Mm, queda del ser humano? Entonces, él habla de esta parte espiritual, ¿no? En el ser humano, y no necesariamente en sentido religioso, o sea, no en el sentido religioso, sino en esta parte de la esperanza y tener fe de que el ser humano tiene esta capacidad de oponerse a las determinaciones psicofísicas, a las enfermedades, a los contextos en los que nace, y tiene entonces esta fortaleza para salir adelante de las adversidades muchas veces más difíciles, ¿no? Y no sé si les ha mm, pasado, pero muchas veces ante cosas muy duras nos sorprendemos nosotros mismos ante la fortaleza que mostramos en ese momento, ¿no? Dices, yo no sería capaz de poder transitar esto que le pasó a mi vecino, al de enfrente o al otro conocido, y cuando la vida nos confronta entre situaciones límite, nos damos cuenta que podemos y que sí pudimos y que aquí seguimos y aquí estamos. Y yo creo que esa es la parte de la fortaleza espiritual. No sé ustedes cómo lo ven. Yo creo que es muy importante que se hable de ello, ¿no? Porque es verdad, mira, me gusta mucho, ¿no? Porque Fátima, una seguidora maravillosa de las múltiples que tenemos, ¿no? Me dice, estás muy seria, Cata, es muy raro en ti porque tú siempre sonríes. Y fíjate, estoy muy concentrada escuchándote, porque creo que es muy bonito cuando hablamos de algo tan profundo, ¿no? El que nosotros también traslademos que estas cosas se deben comunicar y se deben hablar, ¿no? Y se debe entregar un poco para mí, ¿no? El respeto. Porque es verdad que cuando tú hablas de cuerpo, mente, de esencia, cuando hablas de todo ese conjunto que es, al final lo estáis diciendo, ¿no? Lo estabas diciendo tú muy bien, Andrea, cuando la mente enferma, cuando el cuerpo enferma, ¿qué más hay allá? Estamos hablando, como tú muy bien has dicho, Irina, del amor incondicional. Es que tenemos que hablar de estas cosas porque es lo que somos. O sea, somos mentes ilimitadas que el poder que tenemos con nosotros mismos es algo que si lo supiéramos de verdad todos, os aseguro que seríamos todos maravillosamente felices. Pero es algo con lo que hasta que no conectas con ello no lo sabes, ¿no? Esa energía que se genera simplemente a través de una pantalla como nos está pasando ahora, ¿no? O sea, la vibra que ya existe, la conexión que puede haber de no habernos visto en nuestra vida, pero estar como si estuviéramos en un salón
tranquilamente tomándonos un té Claro. y hablando. Esto es lo que es muy bonito, ¿no? Y a mí me gusta mucho que haya este tipo de directos y encuentros para poder mencionar y quitar cualquier tipo de cliché. Parece que tiene que ser todo como científicamente muy probado siempre, y es verdad que hay cosas científicamente probadas, por supuesto, pero luego hay otras que van mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, me gusta mucho que estemos compartiendo, y además que me parece muy profundo, ¿eh? No, no es fácil llegar a conversaciones profundas así, y creo que lo estamos consiguiendo. Y Estoy de además, acuerdo. estoy, estoy de acuerdo con las dos y yo creo que eso también era, yo creo, mi intención con el Congreso Despierta, porque hay una cosa que quiero preguntaros también a las dos como profesionales que sois, y es esa creencia generalizada de lo que decíamos, de cuánto hace falta estudiar, cuánto tienes que esperar, qué difícil es llegar a conocerte. Y al final, primero, es lo más importante y no es difícil. Y tenemos las herramientas, o sea, tenemos la capacidad de conocernos, tenemos la capacidad de amarnos, tenemos la capacidad de llegar a conectar con nosotros mismos y estamos, no quiero decir 100%, pero 95% de nuestro tiempo distraídos en el fuera. Total. Creo que es muy importante tener este tipo de conversaciones, tener congresos, tener charlas, tener talleres, lo que sea, que hable de este cambio de paradigma en donde antes, no quiero decir nada en contra de nada, pero es verdad que las- la antigua, bueno, el antiguo pensamiento era como que o la religión te va a salvar, o la economía te va a salvar, o la ciencia pura te va a salvar, lo que está demostrado. Y es que no te va a salvar nada. O sea, lo único que te va, o sea, lo único no es salvar, o sea, estás salvado ya, pero vas a sufrir menos si te conoces y sabes cómo funcionas. Y si conectas con ese punto de paz y si tienes las herramientas para tanto profundizar dentro como para comprender una herramienta tan importante como el cerebro, que por eso yo quería tener, bueno, pues una charla con vosotras dos, porque me parece que tocáis dos puntos, uno muy profundo y espiritual, y uno muy científico, y también no es espiritual, pero es profundo. Y es Mm, que tenemos que tener los dos, ¿verdad? ¿Qué pensáis? absoluto. Sí, y yo creo Andrés. que en esta parte de conocernos, el autoconocimiento se vuelve difícil porque es justamente, no nada más es conocernos profundamente y aceptar Mm. que somos luz y somos sombra, por plantearlo de alguna manera. Tenemos muchísimas cualidades y virtudes y también tenemos áreas de oportunidad, por decirlo de alguna manera, yo les llamo áreas de oportunidad, pero muchísimos defectos que no nos gusta mirar, porque ahí se interpone muchísimo el ego, este que no nos deja mirarnos completos, que nos dice, hiciste esto, pero bueno, no es para tanto, ¿no? Y nos empieza a justificar y nos empieza justamente a alejar de nuestra verdadera esencia. Entonces, tomarnos, o sea, el autoconocimiento toma Mm. tiempo de reconocer realmente quiénes somos, qué roles estamos cumpliendo hoy en día, eh, qué recursos tenemos, qué vínculos hemos fomentado, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Porque tendemos mucho a irnos hacia el futuro o mucho irnos hacia el pasado y el autoconocimiento está en el presente, en hoy, en este momento. ¿Cómo estoy siendo? Porque al final los seres humanos somos actuando, ¿no? Mm. Eh, y moviéndonos y hablando. Porque yo te puedo decir, es que yo soy increíblemente, yo soy lo máximo, ¿ok? ¿Qué lo comprueba? No nada más es lo que yo creo de mí, es cómo actúo eso que yo creo de mí, cómo me conecto a mis valores, ¿no? Y entonces, este es uno de los recursos más importantes para encontrar sentido, para realmente ser congruentes y actuar, pensar, sentir, vivir, vibrar en una misma línea, ¿no? Es qué es valioso para mí. Y yo los invito de veras a todos los que nos están escuchando a hacer casi casi su lista de actualizada de hoy, qué es lo más valioso para mí, ¿no? ¿Qué roles son valiosos para mí?
qué cosas son valiosas para mí, qué vínculos son valiosos para mí, qué conocimientos, qué cuentas de Instagram, qué trabajo, con qué cosas conecto. Digo, y hay valores universales con los que todos conectamos, pero no para todos son los mismos, ¿no? Entonces, si a mí me importa el valor, por ejemplo, de la gratitud, voy a dejar de ser negativo o estoy siendo incongruente, porque yo puedo decir, yo vibro en gratitud, yo soy muy agradecida, pero todo el día me quejo. Entonces es irnos a lo más básico y desmenuzarnos. No sé si esto les hace sentido, pero no es fácil, porque nos miramos con lentes de diferentes matices y con los lentes de otras personas, ¿no? Y estamos acostumbrados a pensar que solamente lo que creemos nosotros de nosotros mismos es lo que es cierto. Y eso es mentira. Los demás nos regresan quiénes somos, ¿no? Y Mm, entonces es esta parte muy existencial, es que somos seres siendo. Eres y eres, o sea, ¿no? Eres siendo. Y no hay otra manera. Entonces, sí, sí, esta parte de la autoestima, pero no en el sentido de egoísta, sino en el sentido de darnos cuenta cómo conectamos también con los demás. O sea, sí, estar yo bien conmigo, pero siendo congruente, siendo honesta, aceptándome, para después trabajar en aquello que tenga que trabajar y actuar en congruencia a mis valores. No sé si esto quedó, o sea, les hace sentido a ustedes también o para ustedes, ¿qué es el autoconocimiento? Bueno, yo creo que tiene mucho sentido lo que tú dices. Yo lo llamo los ahoras, ¿no? Que es exactamente lo que tú has dicho del momento presente. Lo que tú has pasado y has vivido, tu cerebro, por mucho que tú creas, lo construye para traerlo al presente. Y cuando tú lo construyes, lo rellenas, porque es imposible revivir lo que ya has vivido. Por tanto, es muchísimo más sensato y mucho mejor para ti el conectar en lo que tú ahora sí puedes controlar y sobre todo lo que puedes crear, que es en tu momento actual, es tu ahora. Y yo voy mucho más allá también, ¿no? Para uno autoconocerse, lo primero que tiene que hacer es cuidarse. El automimo y el autocuidado es algo fundamental, pero yo me baso mucho en cómo nos hablamos, porque una de las cosas radicales que por las que primero no empezamos a hacer las cosas bien es que nos hablamos muy mal a nosotros mismos, nos exigimos, nos autoculpamos, nos estamos constantemente poniendo en una cuerda que no toca. Yo hay mucha gente con la que he hablado que nunca en su vida se ha hablado a sí misma, que no ha sido capaz de ponerse delante de un espejo, mirarse y hablarse, que no se conoce porque ni siquiera ha empezado a conectar consigo. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que hablar. El autocuidado y el automimo es algo, tu cerebro solo identifica lo que tú le dices. Si tú te despiertas por la mañana y dices, no puedo, no voy a poder, no la voy a conseguir, esto no me va a salir, qué horror de día, cuantísimo. Tu cerebro lo único que hace es absorber eso y decir, qué horror, qué día tan horrible va a tener. Y si Cata tiene un día tan horrible, yo tengo que montar todo el mecanismo para que tenga ese día horrible porque tengo que dispararle el cortisol, va a estar nerviosa. Pero en cambio, si yo me hablo a mí diciendo, puedo estar cansada, puedo tener problemas, por supuesto, puede haber mil situaciones, pero lo voy a intentar porque quiero, tú ya estás hablándote de otra manera. Entonces, creo que esto es algo que es muy tabú, que la gente, como muy bien dice Andrea, lo llama egoísmo. ¿Cómo te vas a cuidar tú primero? Y digo, es que si yo quiero cuidar a todo el mundo al que quiero, lo primero que tengo que hacer es estar yo bien. ¿Cómo no voy a, si yo no estoy bien, cómo voy a hacer que el resto esté bien, ¿no? Entonces sí que creo que es muy importante hablar abiertamente y sobre todo que nos hagamos la pregunta, ¿alguna vez te has dado cuenta de cómo te estás hablando a ti misma? Pararos a pensar. Muchas veces la respuesta es, uff, pues no, o me hablo bastante mal. Entonces, eso es lo que hay que empezar, para mi punto de vista, un punto de inflexión muy importante, ¿no? Empezar a cambiar eso. ¿Qué hay mejor que estar con nosotros mismos bien? Es que es la base de Pues, todo. por supuesto, y esta parte yo le llamo autoevaluación, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que yo pienso de mí, cómo me evalúo, y muchas veces ya no necesitamos que el castigo venga de fuera, porque con un diálogo interno muy negativo, muy regañón, muy culposo, viene de la mano un castigo. No somos muchas veces conscientes de esto, pero nos castigamos reprimiéndonos, o sea, estando tensos físicamente, ¿no? Entonces no nos dejamos sentir, no nos dejamos disfrutar el momento.
amanecemos y ya estamos rígidos, ¿no? Porque el pensamiento de fondo o el pensamiento detrás es, híjole, otra vez la regaste, no, hombre, qué terrible día, es lunes, no, va a salir todo terrible, no, todos te ven la cara. Y empezamos, ¿no? O sea, con nosotros y con todos los de alrededor, ya determinadísimos. Y yo le llamo eso determinismo. Ya no hay posibilidad de cambio porque estamos programándonos y estamos intencionando a que el día salga como lo estamos pidiendo. Y luego nos sorprendemos muchísimo de que el día estuvo horrible y nos saliera todo mal, ¿no? O la mayor parte de las cosas mal. Y le echamos la culpa a la vida y confirmamos, ¿no? Es este sesgo confirmatorio de que la vida es injusta, las personas son mala onda, nada sale bien, y se vuelve este círculo vicioso, que estaría increíble que nos lo explicaras un poquito cómo, o que nos dieras aquí a los que nos están escuchando, una herramienta de cómo podemos parar a este ratoncito, a este hámster, ¿no? Que de repente, o sea, ya está agotado, pero sigue y sigue y sigue. ¿Qué nos recomiendas tú hacer? Me encanta la pregunta porque hay muchísimas cosas. Es además lo que se llama la rueda de pensamiento fijo, ¿no? Cuando tú tienes todos esos pensamientos anclados y es como el día de la marmota, te despiertas y siguen ahí, te despiertas y Sí. siguen ahí, te despiertas y siguen. Dices, pero ¿cómo es posible que solo piense en eso, no? Es ¿de dónde hago para sacármelo? El cerebro, hay una cosa que es muy importante, que el cerebro no olvida, sustituye. Entonces, tú ese Ok, pensamiento nunca jamás lo vas a poder olvidar, pero sí lo puedes sustituir. qué Entonces, maravilla. esto es muy bonito porque los pensamientos, yo creo que eso es una de las cosas más apasionantes de las que hago, ¿no? Cuando tú logras ordenar los pensamientos, logras justamente que todo ese pensamiento que tienes ahí anclado de muy de fondo, por muchos motivos, porque pueden ser por Sí. muchos motivos, se liberen, sean Mm, sustituidos. Entonces, fíjate, cuando tú tienes un pensamiento, siempre va asociado a una emoción, ¿no? Cuando tú ujú, piensas algo, se te pone la piel de gallina, te estremeces, ujú. tienes miedo, Es tienes cierto. alegría, siempre. Ujú. Entonces, ese vínculo de pensamiento-emoción para la sustitución del pensamiento es muy, muy potente. Imagínate que tú tienes un pensamiento que estás todo el día pensando, no soy suficiente, no lo voy a conseguir. Y no, te ves de menos, estás ante un proyecto y tú crees que no tienes la capacidad de llegar a ello y siempre viene, y tu autoestima está súper chiquita y súper bajita. Pues en ese momento, ese pensamiento que tienes ahí anclado en rueda de pensamiento fijo, le tenemos que poner un pensamiento positivo para que batalle, porque Mm. aquí empieza la pelea, que es una pelea muy sana. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Ese pensamiento de yo no puedo, por ejemplo, lo anclas a algo que te produzca mucho placer. Imagínate, en mi caso es el mar. Me Ujú. encanta el mar. Igual Solo que de el mío. pensar en el mar, solo de Es mi pensar en el lugar mar, seguro. igual que a mí, soy de agua absoluta como buena cangrejito que soy, pues es para mí me encanta, me arrebata, ¿no? Pues cuando yo tengo un pensamiento en el que me noto más chiquita, en el que estoy más insegura, ¡boom! Traigo al mar, siempre. El mismo pensamiento negativo tiene que ir asociado al mismo pensamiento positivo. Esto es muy importante, porque cuando se hace esto, si yo cada día pienso en una cosa distinta, el cerebro nunca me va a asociar. Y Mm, fíjate cómo es el cerebro, porque el cerebro es muy vago. Siempre quiere intentar trabajar lo menos posible, porque ujú, lo que quiere hacer es protegerte, ujú. cuidarte del peligro. Como un pensamiento negativo requiere 3 veces más de energía, 3 veces más de energía en sinapsis que un pensamiento positivo, si yo cada vez que tengo este pensamiento le pongo el mar, tengo este pensamiento, le pongo el mar, el cerebro va a decir, oye, pues mira tú que el mar no me supone nada de energía y este sí, fuera, me quedo con este. Y llega Ujú. un día en que amaneces y ya no existe nada más que tu sensación de la calma del mar. Y eso es lo maravilloso, con eso se puede hacer con todo en la vida, ¿no? Pero lo que es muy bonito es que tú le enseñas al cerebro a que eso sea posible, cosa Claro. que el cerebro no lo sabe hacer. Por eso Ujú, necesitas, pues como te pasa a ti, Andrea, necesitamos ser nosotros los orientadores, dar las herramientas ujú, a las ujú, personas para que sepan utilizarlas. Nosotras somos canales que damos la información y ujú. toda la gente que nos está viendo ahora está recibiendo esta información y luego la tiene que poner en práctica, evidente, ¿no? Pero Eso. eso es importante, porque por mucho que tú digas, yo siempre digo, ¿qué hace un entrenador con su atleta?
Un entrenador, viene el atleta y le dice, entrenador, yo quiero ir a las Olimpiadas y quiero ganar una medalla olímpica. El entrenador le dice, ajá, muy bien, yo puedo ayudarte a eso. Pero ¿quién tiene que entrenar? Tú. ¿Quién tiene que ganar la medalla? Tú. Yo te voy a decir cómo, pero si tú no te levantas todos los días y pones el foco en entrenar, pues esto es exactamente igual. Nosotras podemos estar dando guías, dando conocimiento, pero si luego tú no lo pones en práctica, claro, no vas a poder ver el cambio. Ujú. Nadie va a hacer el trabajo, ¿no? Que tenemos que hacer nosotros mismos. Esa es la otra parte del Eso es. autoconocimiento, de la aceptación, de la evaluación. Somos nosotros, ¿no? Y me encanta la parte que dices del lugar seguro del mar. Para mí también mi lugar seguro es el mar. Y cada vez que tengo insomnio, que no puedo dormir, me voy justamente a mi lugar seguro. O sea, cierro mis ojos y me visualizo escuchando el mar, cómo se siente la arena, ¿no? Me siento, ya tengo hasta mi posición perfectamente visualizada, mis piececillos se mojan con el agua del mar y de verdad que me sirve muchísimo. La cosa es que, no sé si le pasa a los que nos están oyendo, pero a veces queremos soluciones muy complicadas, Mm. ¿sí o no? Y entonces estas soluciones que, oye, a ver, cada que tengas este pensamiento negativo, sustitúyelo por, ¿no? El mar, o por tu lugar seguro, Sí, o por tu sitio. visualízalo como una nube irse, etcétera. Las personas tienen como este escepticismo, no quiero decir que Sí, todos los que nos escuchan lo tienen, y lo dejan de hacer. sí. ¿Por qué sucede esto? O sea, como que dejamos a un lado esta parte a la mitad. Porque, mira, desgraciadamente estamos acostumbrados, yo lo llamo, es como un efecto placebo, ¿no? Estamos acostumbrados que para sanar tenemos que o tomar un medicamento o hacer algo que sea lo externo lo que te transforme, cuando eres tú el que puedes transformarte. Yo he trabajado y trato muchísima gente y he trabajado con mucha gente con crisis de ansiedad, estando medicadas, que después de entrenar no toman medicación, no lo han necesitado, porque se han dado cuenta de la fortaleza que hay dentro de ellos mismos y que son capaces. Entonces, como muy bien dices tú, Andrea, hay tanto escepticismo que si yo te doy una pastillita azul y te digo que con eso mañana tu pensamiento se va, te aseguro que eso te lo crees a pies juntillas, pero si te digo, oye, tienes que entrenar, tienes que pensar, tienes que aprender a respirar, como dices tú, la maravilla es que tú mismo ves el cambio y bastante rápido. Y eso es algo maravilloso. Cuando trabajas con la mente, con el cerebro, como estás hablando tú también, con el ser, con el autoconocimiento, si de verdad pones la intención, la respuesta es muy rápida, porque realmente estás necesitando hacerlo. Pero claro, lo tienes que hacer tú. Absolutamente. Y verdad, digo, para que nos escuchen que la plasticidad dura hasta, o sea, porque hay personas que me dicen, no, yo ya tengo 60 o yo ya tengo 70, yo Ah, ya para qué trabajo si yo ya, o sea, ya soy como soy. Y digo, déjate los 70, a veces a los 30, es que yo ya soy como soy, no voy a cambiar, no, no voy a siempre poder hacerlo totalmente. no voy a poder. Por Pues favor, mira, hombre, que confírmanos, sí, ¿verdad, que sí, Virginia? Que que sí. Y me encanta la pregunta. ¿Tú sabes a partir de qué año la neuroplasticidad puede bajar una chispita, un poquitito? A partir de los 121 años. ah, no, Así que bueno, si tenemos a alguien más de 121 años, podemos dejarle que tenga la excusa de decirnos que ha bajado un poquitito, pero si no, no hay excusa me que valga. encanta, te lo juro, me encanta. Y que todos oigan y lo oigamos y yo misma me lo voy a repetir, porque claro, ya no hay pretexto, ¿no? Sí se puede, nada más que el trabajo, Siempre, por decirlo siempre. sucio, lo tenemos que hacer cada uno. Y sí, te juro que hay veces que Totalmente. me dicen, es que estoy súper ansiosa. Y yo, bueno, dale a la respiración. Ay, otra vez con la respiración. Dale al Claro. tapping, otra vez con el tapping. Y yo, bueno, eh, ¿no? ¿Quieres trabajarlo o no? Porque claro, ahí está la cosa. Sí, yo además creo, es que estoy totalmente alineada contigo y me encanta, Andrea, porque es mi filosofía de vida también, ¿no? Utilizar las técnicas que tú sabes que, claro, mira, el cerebro es muy, muy, muy mágico en esto. Necesita muchos poquitos. Igual que el ejercicio físico te requiere, tienes que entrenar 2 veces en semana mínimo, 1 hora entera por lo menos. Con el cerebro son todos los días 10, 15 minutos. Como tú estás diciendo, esta respiración, esta meditación, este entreno, ahora, todos los días.
muchos poquitos, calidad no cantidad. Y vas viendo respuesta muy rápida, muy, muy rápida. Y puedes tener 5 años, 50, 30 u 80, que la respuesta es siempre la misma. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que las neuronas son distintas en un niño de 4 que una persona de 100. Tenemos el mismo número de neuronas. Lo que cambia es la sinapsis neuronal, la conexión que hay. ¿Y sabes qué da la sinapsis neuronal? El aprendizaje y la experiencia. Y yo siempre digo una frase que es muy potente para cualquier edad. La píldora de la eterna juventud es la curiosidad. Cuando perdemos la curiosidad, da igual los años que tengas, ¿eh? Yo conozco gente de 30 años muy mayor y gente de 90 años muy joven. Así que eso, la edad es un número nada más, no es una condición ni un el tener que. Tienes que estar peor porque no, en absoluto. Es cuestión de que tú a ti mismo, y es lo que hemos hablado, conectes contigo, tengas ganas, tengas curiosidad, quieras aprender, quieras preguntar, te dejes guiar. Y que te dejes emocionar, ¿no? Hoy en día también está comprobado que las experiencias que nos generan ciertas emociones nos ayudan a integrarlas mejor a nuestra vida, ¿no? Por Entonces, supuesto. hay que emocionarnos, ¿no? Esta parte de no sentir, por favor, dejémosla a un lado, somos seres humanos, no robots. Hasta para aprender mejor y más rápido nos sirven las emociones, Hombre, ¿no? totalmente. Y si algo nos hace sentir bien, en la parte que tú dices de la respiración, de irnos al mar, y nos emociona de una manera positiva, empecemos a escuchar también esas emociones, ¿no? Que son el Sí, resultado de justamente nuestro trabajo interno. También recompensa el trabajo interno, esa es la buena noticia. totalmente. Y los cambios, me encantó esta parte Sería que dices poquito diario, o sea, ¿no? Y se van a ir viendo los cambios. Lo que pasa Exactamente, es que muchos muchas veces poquitos. queremos esta gratificación Y ya. inmediata a la que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Y hay emociones negativas que también nos gratifican inmediatamente, como es, por ejemplo, esta parte de enojarnos mucho o de contactar con alguna emoción no placentera, aunque no sea placentera, como tú dices, el cerebro la reconoce Totalmente. y es conocida, es segura. Entonces yo creo que también esa parte de aprender, ¿no? A poquito conectar con otras cosas, otras Totalmente. emociones, otras sensaciones. Me encantó eso de, en vez de Muchos muchísimo poquitos. un día, que ya, ¿no? Poquito todos los días. Y yo Sí. creo que en todo, En todo la en la vida, ¿eh? constancia, sí. En todo en la vida. Sí. No sé si me oís. ¿Habéis pensado también en esto del autoconocimiento que aparte de engancharnos a una sensación como el mar, como dice Catalina, si te pones a rascar la gente que dice que no puede, puede encontrar un evento en su vida en que sí ha podido y que si dice que no vale, puede encontrar un, ¿sabes? Yo cuando me viene mucha gente y es como cuando aprendemos a caminar, o sea, un bebé Ujú. se pone a caminar, se levanta, se cae y no dice, pues ya no lo he conseguido. O sea, ese bebé y todas las personas mayores que nos llegan a vernos, a nuestras consultas, como alumnos o como lo que sea, tú empiezas a rascar y si además de ese pensamiento y esa experiencia bonita del mar, añades la experiencia de la verdad, es decir, es que es verdad que hemos podido con cosas que parecían imposibles, pero hay como un instinto que dice, si yo he podido aprender a caminar, a hablar, a comer, o sea, hemos hecho muchísimas cosas, podemos seguir haciendo muchísimas cosas, pero es ese miedo que nos entorpece, pero luego dices, cuando empiezas a rascar, yo siempre hago preguntas a la gente, a mis alumnos, a clientes, y tú, o sea, me cuentan cosas extraordinarias. A lo mejor, pues han hecho, yo qué sé, han tenido que vivir en Rusia y no sé qué, y saben 5 idiomas. Han tenido que estar solos con 5 hijos. Y a lo mejor te toca una mamá se ha quedado viuda, que tiene 5 hijos, no sé qué, y ahora dice que no puede hacer una entrevista. Y tú dices, a ver, o sea, y lo que has hecho ya muchísimo más difícil, o sea, vete también a rascar a tu propia experiencia y a tu propia verdad y darse encontrar que sí que has podido y que como has podido, el tema de yo puedo, ¿no? El tema también de la programación neurolingüística,
Ujú. de yo he sido capaz, yo puedo hacerlo otra vez. Os ha pasado también, ¿no? De encontraros a gente que, ¿verdad? Que las limitaciones son mentales. También como yo valgo, Constantemente. ¿verdad? Constante. Sí, pero fíjate, es justo lo que hemos mencionado antes, ¿no? En el momento en el que tú conectas contigo y aprendes a conocerte, tú nunca piensas que eres capaz de cambiar la manera en la que te sientes y piensas. Yo siempre digo que Claro. lo que piensas, sientes y lo que sientes irradias, ¿no? Y cuando, de verdad, cuando yo hablo del superpoder, es que somos tan afortunados, tenemos el superpoder dentro de nosotros, no tenemos que buscar un superhéroe para salvar la Tierra ni el mundo, si es que estamos nosotros mismos con nosotros que lo podemos hacer. Por eso tenemos que pedir ayuda. Cuando realmente nosotros solos, si no tenemos las herramientas y las indicaciones, no lo vamos a conseguir porque estamos en un agujero negro, como tú dices, ¿no? En ese agujero de cómo salgo yo de aquí, cómo lo hago, ahora no me veo capaz. Pero para eso hay gente experta que podemos guiar, que podemos asesorar, que podemos acompañar, como en este caso estamos nosotras tres, y podemos de verdad enseñar que eso se puede conseguir y que tenemos todas las herramientas. Solo tenemos que saber Sí, cómo aplicarlas. Entonces, es que es maravilloso cuando lo puedes decir y luego cuando la gente lo vive, evidente, ¿no? Pero se tiene que saber y se tiene que pedir ayuda. O sea, Ujú. ¿cuánta gente se guarda esto porque cómo lo voy a reconocer, cómo lo voy a decir? No, les da hasta, es tabú. Totalmente, y ahora hay que mm, hablar, y hay que de verdad normalizarlo, ¿no? No solo hay que ocuparse de esto para aquí abajo, sino que esto de aquí arriba es la torre de control de todo. Si no estamos bien, ¿cómo vamos a regir el resto? Entonces, hay que quitar ese tabú y que la gente pueda consultar y pueda hablar. Y esto que estamos haciendo en redes, que hacemos las tres muchísimo, hacemos eso justamente, dar nuestra experiencia a la gente para que pueda consultarnos lo que necesite y para que vean que estamos ahí para ello, ¿no? Entonces, en el fondo somos unas totalmente. afortunadas de Claro poderlo que hacer. somos unas afortunadas y da igual cuál es sea el camino que elija cada quien, ¿no? El chiste es hacerlo constantemente Mm. y seguir un proceso, no brincar de un proceso a otro, de una persona a otra. Yo creo que ahí sí, me encantaría recordarles a todos los que nos escuchan que lo más importante no es encontrar la fórmula mágica que las va a aliviar de su crisis, de su dolor, de lo que traigan en el momento. Es el proceso y el trabajo personal interno, ¿no? Sí, Y además es muy satisfactorio, como dice Irina, darte cuenta después de un tiempo que sí se pudo, que sí se puede, ¿no? por supuesto. Que lograste lo que sea que hayas logrado y que estás mejor, ¿no? Y yo creo que aquí también es ser conscientes del uso de nuestra libertad y nuestra responsabilidad como seres humanos cada uno, como adultos, ¿no? Esa es parte de la madurez y de hacernos cargo a partir también del autoconocimiento y todo vuelve al conocimiento de uno mismo. ¿Qué estoy necesitando hoy? Necesito tomar un proceso, no estoy pudiendo sola, se vale, pero también hay que ser valientes de decir, necesito este apoyo emocional, ¿no? Y muchas veces culturalmente o en el contexto familiar está mal visto, todavía es un tabú. Entonces yo por eso, y yo creo que de ahí nace mucho logoterapia, MX, la página que tengo de decir, es normal, está bien, somos humanos, todos en algún momento necesitamos apoyo y no nada más está bien. Qué rico poder obtenerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte yo creo que hay una cosa que a mí me sorprende mucho cuando, o sea, que es como un común denominador a absolutamente todas las personas. Todavía no se me ha cruzado un terrorista o un asesino, pero absolutamente todas las personas de cualquier bagaje, de cualquier nivel cultural, nivel académico, supuesto de sexo, edad, da igual, y da igual el país y la Claro. cultura en general, que todo el mundo, y esto sí que es un axioma para mí, está haciendo lo mejor que puede en todo momento. O sea, saber que todo el mundo está haciendo, está dando la respuesta mejor respecto a la poca información que tenemos, porque al final, Catalina lo explicará, en el cerebro manejamos muy poca información respecto a toda la del universo, porque no es capaz de llegar a procesar más de, imaginaros, un 0,0001% de toda de toda la información que hay
y que sería ideal para una toma de decisiones, pero con lo poco que conoce, con las experiencias que tiene y con lo que ha aprendido, siempre estamos intentando optimizar y siempre está, y yo creo que hay el ser conscientes y hacer charlas como esta en donde digamos a la gente, sois lo mejor, o sea, estáis ahí, aunque estáis sufriendo, y por supuesto, es verdad, hay que buscar ayuda, hay posibilidades, ahora ya no es nada tabú, cuando uno le duele el pie se va a que te miran si tienes un esguince o no, pero si te duele el corazón y tienes que ir a un psicólogo, a un coach, a un terapeuta, vas, porque estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Pero saber que estamos, o sea, no sentirnos culpables, lo que decíais antes las dos, que me parece muy bonito y muy acertado, el tener una buena imagen de nosotros y ver que es posible cambiar y sufrir menos, es maravilloso y que luego una vez que está el vaso lleno ya daremos a los demás. Pero primero tenemos que arreglarnos nosotros. Yo siempre digo que somos como un vaso y cuando el vaso está lleno y sigue recibiendo agua, rebosa. Y eso que cae, que rebosa, es el amor que podemos dar a los demás. Pero si el vaso está medio vacío y quieres seguir dando a los demás, tienes que hacerlo porque este vaso no se mueve. Tienes que hacer un agujerito abajo y tienes que romperte para dar a los demás. Eso no es óptimo. Pues primero nos tenemos que cuidar y no es el sentido egoísta Para a lo nada. mejor es el sentido de la optimización y de la jerarquía. Somos responsables de nosotros antes que incluso que nuestros hijos. Pero Porque si mira, yo estoy Irina, bien, fíjate en algo que es real como la vida misma. Tú vas en un avión y hay una turbulencia. Ese momento en el que además uno se empieza a poner muy nervioso, no sabe qué pasa, y de repente hay una turbulencia tan fuerte que saltan las máscaras de oxígeno. ¿Qué te dice en ese momento el sobrecargo? Que te la Póngase pongas tú usted primero. primero la máscara de oxígeno para después ponérsela a la persona que tenga al lado. Sea su hijo, su hermano, su marido, da igual. Si tú no te pones la máscara de oxígeno primero, no vas a llegar a ponérsela a la gente que quieres porque tú ya te habrás muerto, no te llega el oxígeno. Esto es exactamente lo mismo, algo tan real como la vida misma. Si tú te pones la máscara, te das oxígeno, se lo vas a poder dar a todo el avión si quieres, vas a poder ayudar todo lo que quieras, pero póntela tú. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Que parece mentira que lo tengamos en la vida y no lo pensemos para nosotros porque nos parece como irrisorio, ¿no? pero Yo puse un post es muy- exactamente con el dibujito de la máscara en logoterapia para explicarlo lo mejor posible, ¿no? Y lo único es que me gustaría también dejar como a veces ya estamos casados, ya tenemos hijos, ya estamos en relación, siempre estamos en relación con el mundo. Entonces, esto no implica que dejemos nuestras relaciones, sino se puede En hacer absoluto. paralelamente el trabajo interno, ¿no? Porque yo sí escucho últimamente mucho de, bueno, es que para yo irme a descubrir, dejé absolutamente todo, se vale, pero muchas veces el reto es hacerlo paralelamente, ya dentro de una relación, dentro de un núcleo familiar, dentro del Totalmente. contexto en el que te encuentres hoy. No tienes que renunciar a lo que ya construiste hoy para irte a conocer, a trabajar toda tu estima. Lo puedes hacer paralelamente. Pero En absoluto. digo, parece evidente, pero sí me gustaría aclararlo porque parece que la invitación es casi, casi, pon todo lo demás en pausa y llena tu vaso tú solo en la cima del Everest o en la cima de cualquier montaña o en cualquier playa y luego regresas, pues no No, sé no, qué vas a no. encontrar al regreso. Es paralelamente el trabajo dentro del contexto en el que te encuentres. Esa Siempre es la tiene que ser, invitación. siempre tiene que ser paralelamente. De hecho, es que es lo que de verdad hace que conectes contigo. Ujú, Porque lo más valiente y lo más bonito es darte cuenta de que tienes que conectar contigo, viviendo la vida que estás viviendo, pero queriendo ujú, cambiar lo más importante que es tu sentir, sabiendo cuál es tu sentir, tu esencia. Esa es la ujú. diferencia entre la personalidad y la identidad. La personalidad la construye nuestro cerebro desde los 4 o 5 añitos hasta los 16, 17, con lo que se llama la poda neuronal, se construye la personalidad. Una personalidad de un niño que se basa en las experiencias que ese niño ha tenido, que no siempre ha sido las que ese niño ha querido, en función del ambiente en el que se ha educado, de lo que ha podido tener o no, de lo que ha tenido a su alrededor. No todo el mundo tiene la suerte de poder tener una infancia como quisiera, pero llega un momento en tu etapa adulta, sea a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, en cada momento te puede pasar en un momento que tú empiezas a conectar y a sentir que hay algo que no va bien. Hay algo que no sabes qué es, pero tú eres de otra manera. Ahí está el momento
que tienes que trabajar contigo, pero no dejar el petate, como muy bien dice Andrea, me voy y desaparezco del mundo. No, tengo mi vida, pero construyo la conexión conmigo en paralelo, ¿no? Y por eso necesitamos ayuda. Es la manera. La ayuda es la que te va a dar la guía, ¿no? Porque si no, tú no vas a tener las herramientas. Entonces, pues estoy muy de acuerdo Totalmente. contigo, Andrea. Ha sido un auténtico Un súper placer. placer, la verdad. Ha sido un gustazo. Gracias. Igualmente, un placer. Muchísimas gracias a las dos. Un placer, de Igual. verdad encantada. Pues Me ha llevo sido un muchas gusto. cosas el día de Y hoy. yo también. Ya solo con la unión de las tres y toda la gente viéndonos, ya con eso, ha sido maravilloso poder compartir este ratito con vosotras. Pues Igualmente. muchísimas de verdad, y esperamos a todos que puedan veros, que sois dos ponentes increíbles, de verdad. Yo me encanta desde que os he conocido escucharos hablar porque estoy de acuerdo, pero lo habláis tan bonito de cada lugar, cada una desde un lugar distinto y complementario, que espero que, bueno, que aquellos que quieran seguir siguiéndose en vuestras redes son dos ponentes maravillosas y aquellos que quieran participar y veros en el Congreso Despierta del 7 al 9 de octubre, allí os esperamos en Ahí los comentarios. estaremos. Muchas gracias a las dos Un chicas. besazo Un montón de enorme. Gracias a las dos. Un abrazote y Igualmente. gracias a todos. Un beso enorme. Gracias Gracias a a todos los que todos. nos escucharon hoy. Bye.